Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 3, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 14 de septiembre del 2021, de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, declaró abierta la sesión a las 2:30 am, con la asistencia del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 7 de septiembre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Puntos de información. Informe Bachelet. La primera vicepresidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Luis Florido, quien resaltó el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refleja lo que ha venido siendo, que considera no hay que acostumbrarse, la violación sistemática de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, el documento refleja el ingreso entre 2 y 5 dólares de las 2/3 partes de los trabajadores formales que son parte del sector público, cuando la cesta básica está en 299,45 dólares, por lo cual un trabajador del sector público que gane 2 dólares mensuales tendría que trabajar 150 meses para comprar una cesta básica, explicó el parlamentario larense. Dijo que otro de los aspectos que considera la alta comisionada en el informe es la violación de los derechos a la salud, de la no universalización de las vacunas, para que todos tengan acceso a las mismas, destacando la exclusión que ha habido sobre esta materia en el país. Señaló que en materia de educación, Bachelet enfatiza el abandono de la educación básica del 50% de los estudiantes, también de la ausencia de los profesores que evidentemente no ven compensado el salario que perciben con los que le corresponde por su trabajo. Apuntó sobre el aspecto que se refiere el informe sobre la violación de los derechos humanos y ambientales, específicamente el abuso a las comunidades indígenas y la explotación indiscriminada en el arco minero, en el Orinoco y el ecocidio por los derrames petroleros. Abro comillas, es decir, el informe refleja la sistemática violación de los derechos de los venezolanos, además de los 5.4 millones que se han visto en la obligación de emigrar y quienes también se le terminan violando sus derechos. Cierro comillas. Destacó que esta situación se ve claramente en el estado Lara. La población padece por la precariedad de los servicios públicos, como por ejemplo la crisis del agua, electricidad, gas, transporte y el sector salud. Abro comillas, vemos como las parturientas terminan pariendo no en un hospital o en una clínica, como debe ser, sino en cualquier lugar. Los enfermos no asisten a los centros asistenciales porque no tienen insumos médicos, ni una curita para atender a la gente. No puede cocinar con gas, sino con leña. No hay transporte, no cuentan con recursos para poder comprar los productos de la cesta básica. Cierro comillas, subrayó Florido. Añadió que hay una evidente desnutrición en la población, porque no se alimenta con los nutrientes necesarios. La mayoría de lo que comen son carbohidratos y muy pocos
y muy pocas o ninguna proteínas y vegetales, porque no tienen poder adquisitivo para comprar estos alimentos importantes para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Abro comillas, tenemos un país devastado por la violación sistemática de los derechos humanos y por eso es nuestra lucha para recuperar nuestros derechos económicos, políticos, ambientales, el derecho humano que tenemos a la libertad que estamos construyendo. Seguimos luchando porque estamos comprometidos con la recuperación de la institucionalidad democrática, como viene trabajándose en todo el proceso de negociación, procurando que lleguemos a un acuerdo por el bien de los venezolanos. Cierra comillas. Finalmente, precisó que la Unidad Democrática seguirá luchando para que este informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que refleja la grave crisis humanitaria compleja del país en algunos años, refleja avances importantes y soluciones a los problemas. Abro comillas, sobre todo que no haya impunidad para que aquellas víctimas y luchadores de los derechos humanos que hoy son perseguidos, que tengan el respeto en cualquier parte del mundo. Seguimos en la lucha y avanzando con esta legítima Asamblea Nacional en la reconstrucción de la democracia y el derecho que tenemos todos a cambiar a través del voto nuestra realidad. Cierra comillas. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia, a celebrarse el próximo 15 de septiembre. Segundo, debate en defensa de todos los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La primera vicepresidencia solicitó a Secretaría la modificación del orden del día para incluir como primer punto la comunicación de la comisión delegada fijando posición y solución a la situación de la empresa Monómeros Colombo Venezolana, Sociedad Anónima, siendo aprobado. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría la lectura del orden del día. Primero, comunicación de la comisión delegada fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros Sociedad Anónima. Segundo, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia, a celebrarse el próximo 15 de septiembre. Tercero, debate en defensa de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, comunicación de la comisión delegada fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros Sociedad Anónima. El secretario hizo lectura de la comunicación dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, en donde se propone la necesidad de una mesa de acompañamiento por parte de Colombia, Estados Unidos y la Asamblea Nacional para consolidar la gestión de monómeros. Abro comillas, este acompañamiento no puede reducirse apenas a un sometimiento a control que socava la autonomía de la empresa y produce pánico financiero. Cierro comillas. La Asamblea Nacional respalda la decisión de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, por hacer uso de los mecanismos legales correspondientes para reponer la decisión de la superintendencia, aclarando por supuesto que siempre se acatarán estrictamente las decisiones que profieran las decisiones oficiales sobre el particular, cierra comillas. Además, señalaron que ha habido una campaña de desinformación por terceros en algunos casos a través de la publicación de información que, abro comillas, ha sido tomada como cierta por instituciones colombianas, entre ellas la superintendencia. Se sometió a votación, resultando aprobado con los votos a favor de la fracción de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, mientras que la de Voluntad Popular no estuvo presente. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia, a celebrarse el próximo 15 de septiembre. La primera vicepresidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien afirmó que la democracia como derecho fundamental humano hoy se contrapone ante otros tipos de sistemas de gobierno autocráticos, tiránicos, monárquicos y dictatoriales. Es por ello que celebrar la democracia
no es más que reafirmar el compromiso de lucha por el bienestar del pueblo, de la persona como centro de todas las políticas públicas que debe existir en cualquier gobierno, a propósito de celebrarse este 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre del 2007. En consideración, En este sentido, indicó que en Venezuela no se ha celebrado elecciones presidenciales ni parlamentarias libres en los últimos años, ya que la presidencial realizada en el año 2018 no fue reconocida por el mundo entero y las llevadas a cabo el 6 de diciembre del año 2020 para elegir la nueva Asamblea Nacional tampoco fueron reconocidas como tales. Una de las razones por las cuales no fue reconocida esa supuesta elección presidencial es porque no hay una legitimidad en la convocatoria. La autoridad electoral en ese momento debió convocar esos procesos y no lo hicieron, simplemente adelantaron la fecha. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre del 2020, vimos cómo intervinieron partidos, confiscaron tarjetas y utilizaron el Tribunal Supremo de Justicia del régimen para intervenir organizaciones políticas como de Voluntad Popular, Primero Justicia, entre otros partidos, e inhabilitación de candidatos. Cierro comillas. Aseguró que la democracia se ha ido imponiendo en el mundo ante regímenes totalitarios. Sin embargo, resaltó que en América hay algunos países donde la democracia está ausente por completo. Ejemplo de ello, Venezuela, por todas las razones antes mencionadas. Para continuar el debate, la primera vicepresidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Joaquín Aguilar y al primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, la primera vicepresidencia, quien cerró el debate. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate en defensa de todos los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La primera vicepresidencia, para el inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Yajaira Castro de Forero. Informó que son 319 hombres y mujeres que se encuentran injustamente privados de su libertad por motivos políticos en distintas cárceles de Venezuela, negándole su derecho a la defensa y el debido proceso, siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas. A este régimen no les importa la vida de nuestros presos políticos, fustigó la legisladora vía online, quien indicó que según información publicada por la organización Foro Penal, desde el año 2014 han fallecido 8 presos políticos. En este sentido, mencionó la de Fernando Albán, quien fue torturado hasta morir en el SEBIN y luego quisieron simular un suicidio, así como el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que murió después de ser brutalmente torturado en el Dijacín. Cierra comillas. La reciente muerte por tuberculosis de Gabriel Medina, de 39 años, que se encontraba preso en la cárcel La Pica desde el año 2019. Agregó que durante las detenciones arbitrarias los presos políticos han sufrido tortura, como el diputado Juan Requesén, el periodista Roland Carreño, quien esté privado de libertad desde el pasado mes de octubre del año 2020 y se encuentra delicado de salud con COVID-19 y por una crisis hipertensiva. Además recordó Javier Tarazona y todo su equipo están encarcelados por denunciar situaciones irregulares en el estado Apure. Abro comillas, no podemos dejar de alzar la voz por los presos políticos y dejar de denunciar la violación de sus derechos humanos, donde el régimen ignora las advertencias y llamadas que manifiestan organismos internacionales como la ONU a través de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, así como también la Corte Penal Internacional, que determinó que existen suficientes razones para pensar que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, aseguró. Hizo un llamado a los integrantes de la oposición de la mesa de diálogo instalada en México que insistan en la libertad de los presos políticos, abro comillas, ya que es de vida o muerte. Agotada la materia, la primera vicepresidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados
que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. En consideración del acta leída por secretaría, tiene la palabra la diputada Elsa Solórzano. Colegas parlamentarios, tomo la palabra en nombre de la fracción de Encuentro Ciudadano para dejar constancia de varias severas observaciones con relación al acta que acaba de ser leída. La primera de ellas hace ver como que si hubiera nada más 3 o 4 fracciones dentro de la Asamblea, y eso no es cierto. La unidad está compuesta por más fracciones parlamentarias y por muchas más organizaciones, pero en este caso, en el parlamentario, yo represento a una fracción, Encuentro Ciudadano, que tiene más de 10 diputados, que además pertenece a la concertación, donde somos 19 parlamentarios. Obviamente hacemos mérito también de la fracción de la causa R, de la 16 de julio, solamente por citar 2 de ellas. En segundo término, señor presidente, hay una observación de carácter de fondo y tiene que ver con la violación del reglamento y de la Constitución para la sesión de la semana pasada. El reglamento establece con claridad que los actos parlamentarios que emite el Pleno, léase en conjunto, léase la Cámara o la delegada, no son distintos a acuerdos y leyes. Obviamente, y las mociones que están dentro de la dinámica parlamentaria. La plenaria no aprueba cartas y se discutió una carta que es competencia de la directiva, no del Pleno. El Pleno no discute cartas porque no son actos parlamentarios que puedan ser emitidos por este. Asimismo, la sesión estaba completamente fuera de hora, porque fue convocada para 1 hora, no se dio la media hora de reglamento, no se instaló, sino que se hizo la sesión horas después. Dicho esto, vigilantes de la ley y de la Constitución y también de la unidad, queremos dejar constancia de estas irregularidades y que por favor ello quede por escrito en el acta de esta sesión. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada Solórzano. Con el voto salvado de la fracción de Encuentro Ciudadano y Concertación, se aprueba de esta manera el acta. Por favor, secretario. Punto de información a cargo del diputado Richard Blanco. Adelante. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, diputados que se encuentran presentes en esta sesión, invitados especiales, pueblo de Venezuela, colegas representantes de los medios de comunicación, periodistas que cubren nuestra fuente. Que he querido tomar hoy el derecho Diputado Richard Blanco tiene derecho de palabra para el punto de información. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, diputados que se encuentran presentes en esta sesión, invitados especiales, pueblo de Venezuela, colegas representantes de los medios de comunicación, periodistas que cubren nuestra fuente. Que he querido tomar hoy el derecho de palabra y así lo he solicitado, haciendo uso del reglamento de interior y de debates, el cual me ha sido autorizado, para referirme a un evento electoral realizado el pasado 12 de septiembre, día domingo del año en curso, en Argentina, donde me encuentro exiliado y donde le han dado cabida a más de 180.000 venezolanos en los últimos años por la crisis que se vive en nuestra patria, por la persecución de la corporación criminal que dirige Nicolás Maduro y su clan y la usurpación que actualmente continúa en el Palacio de Miraflores. El pasado domingo 12 de septiembre fueron las PASO, que es un proceso electoral de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias establecidas por las leyes de Argentina y que son coordinadas
estas elecciones primarias por el Ministerio de Interior. Hemos podido participar, aunque no era obligatorio, pero quisimos dar un respaldo al pueblo argentino que nos ha permitido, repito, en la estadía en estos tiempos de crisis que vive nuestro país, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de acobijarnos y de darnos la oportunidad de participar con ellos en este hermoso país día a día, la posibilidad de participar en los centros de votación y como fiscales en las mesas de votación. Quiero decirles que a diferencia de Venezuela, y fue una experiencia muy grata la que pudimos vivir y por supuesto envidiando el proceso en un grado de honor muy alto, lo que es elegir a un funcionario de elección popular. Quiero decir que participaron más del 67% de los inscritos en el padrón electoral, con 100.000 presidentes de mesa, 500.000 fiscales de las fuerzas políticas que hacen vida acá, tanto del oficialismo como de la oposición. Por la oposición hemos participado con Juntos por el Cambio, que dirige la doctora Patricia Bullrich, parlamentaria, exministro de Seguridad de Argentina, y a la cual le damos nuestras cordiales felicitaciones al pueblo argentino y decirle que tienen un compromiso con este pueblo que el próximo 14 de noviembre elegirá, luego de este proceso de primaria, de las PASO celebradas, a los diferentes diputados y senadores que estarán llevando la voz del pueblo argentino ante las diferentes legislaturas y por supuesto el apoyo a todos los extranjeros que nos conseguimos en este suelo maravilloso que nos ha dado la oportunidad de acompañarlos en su proceso de fortalecimiento de la democracia. Sin duda alguna ha sido una experiencia importante porque participaron muchísimos argentinos que buscan un cambio profundo en la crisis política, económica y social que se vive en Argentina. El gobierno de Fernández y de la señora Kirchner no han dado la talla para las necesidades de un pueblo que le ha confiado sus recursos para retribuirlos en obras y en servicios y de esa forma darle mejor calidad de vida. Hoy el argentino está siendo golpeado porque ha sido repetido por el gobierno de ambos ciudadanos que acabo de nombrar, ese modelo Castro comunista que fue invadido también en Venezuela por el señor Maduro y que quiere ser implementado en un país donde ya se había olvidado una sesión, haga un exhorto a los parlamentarios de la delegada para que juntos puedan enviarle también un saludo de gratitud a la doctora Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri, a Silvana Giudici, a Ezequiel Fernández de Longán y Álvaro de la Madrid, parlamentarios, y a todos los parlamentarios que no pudiese nombrar por el tiempo que se me acredita en esta intervención, por el esfuerzo que han hecho en Juntos por el Cambio de modificar lo que va a ser la política de Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Ellos han participado con nosotros, nos han dado el apoyo. Recuerden ustedes que conjuntamente con quien les habla, su servidor, parlamentario por la ciudad de Caracas, he llevado sendos documentos a la Asamblea Nacional apoyándonos los diputados de Juntos por el Cambio para todo lo que es concerniente
a las investigaciones de la Corte Penal Internacional, así como también la justa causa de la búsqueda de la libertad y la democracia en Venezuela. No, por contrario, lo decía Winston Churchill en una de sus especiales frases refiriéndose a la democracia a propósito de haber celebrado el pasado 15 de septiembre el Día de la Democracia Internacional, y que son frases que guardan sentido por muchísimos, pero por muchísimos años. Decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Ahí se deja implícito que la democracia, pese a los errores, es perfectible y que se pueden corregir los destinos de un pueblo cuando existe la posibilidad de una democracia donde se dé igualdad de oportunidades a los ciudadanos, donde se respete el voto y que ese voto permita elegir a los mejores ciudadanos, y que cuando se les es confiado el dinero del pueblo a los gobernantes, estos sepan utilizarlo. Y de agradecimiento a este noble y generoso pueblo de Venezuela, que se encuentra temporalmente más de 180.000 en Argentina, pero más de 6 millones en el mundo, esperando por el retorno, por el regreso a la libertad en democracia en nuestra querida patria Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios, hermanos de Venezuela. Pronto nos veremos en libertad. Muchísimas gracias, diputado y amigo Richard Blanco. Tiene la palabra para continuar este debate, los puntos de información, la diputada Karin Vera. Adelante, diputada Karin Vera. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, junta directiva y demás miembros, colegas diputados de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Solicito a este punto de información como diputada representante de este noble pueblo tachirense y que vive día a día los pesares de la frontera. En los últimos días hemos visto cómo ha arreciado la brutalidad y la violencia en el lado fronterizo que comunica a Venezuela con Colombia a través de nuestro estado Táchira. Días atrás hemos recibido denuncias como ciudadanas que se ven obligadas a transitar por los pasos irregulares, han sido víctimas de violencia, han sido hurtadas por parte de los grupos irregulares que hacen vida activa en esos pasos fronterizos. En la mañana del día de ayer recibimos la denuncia de 2 fallecidos ciudadanos venezolanos del lado colombiano, pero que iban transitando por la popular trocha conocida como la Platanera, que comunica a San Antonio con el corregimiento de La Parada. Y esto lo traigo a cotación, ciudadano presidente y colegas parlamentarios, porque forman parte de un número más de la larga lista de ciudadanos venezolanos que se ven obligados a pasar por los pasos irregulares conocidos como trocha, debido al cierre unilateral de los puentes oficiales por parte del régimen de Nicolás Maduro, sin importarle las vejaciones que sufren los venezolanos que se ven obligados a trabajar en Cúcuta, a estudiar en Cúcuta, a buscar medicinas o alimentos en Cúcuta, o sencillamente porque huyen de la profunda crisis que ha provocado Nicolás Maduro desde el punto de vista político, social y hasta económico. Y mientras esto ocurre, los puentes internacionales siguen con los contenedores atravesados, siguen cerrados, mientras unos pocos se llenan los bolsillos, se lucran con el negocio del contrabando a través de las trochas, evadiendo sumas importantes en el pago de impuestos que le puede traer beneficio y desarrollo a esa zona fronteriza que hoy se encuentra deprimida, producto del cierre abrupto en el año 2015, liderado por el entonces gobernador Vielma Mora. Nosotros hemos venido reiterando día a día lo que sucede a través de las denuncias en la frontera venezolana, y pareciera que la situación de abrir los puentes internacionales solamente es utilizado como un tema político electoral por el mal llamado protector del Táchira, el policía represor del Táchira, que solo usa el tema de abrir los puentes internacionales y darle progreso económico y desarrollo social a esta zona totalmente vulnerada
por las políticas abruptas del régimen de Nicolás Maduro, solo lo utiliza como una herramienta de control político electoral cada vez que así le interesa a la dictadura que hoy representa Nicolás Maduro, pero sin darle solución inmediata, sin darle solución específica a los problemas que allí se viven, y esto fundamentalmente originado por el cierre de la frontera que obliga a los ciudadanos venezolanos a utilizar los pasos irregulares, a perder su vida en esos pasos irregulares, a perder la vida arrastrados por el río Táchira cada vez que se crece, o sencillamente víctimas de la trata de personas, víctimas del narcotráfico y de un sinfín de delitos que allí se cometen por los grupos irregulares, que son quienes controlan los puntos fronterizos, quienes controlan esas zonas fronterizas, con la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas Nacionales y de lo que aquí se llama el protectorado. Porque de allí devengan grandes negocios que sirven para llenar los bolsillos de unos pocos a costa de la miseria, el hambre y la desnutrición y la desidia que viven los habitantes de la frontera en una zona totalmente arruinada por culpa de Nicolás Maduro. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Karimera. Antes de pedirle al secretario que dé la propuesta de orden del día, un punto de información adicional con respecto a lo que ha sido Monómeros. Como ustedes saben, importante acción de protección sobre el activo se han tomado desde el gobierno encargado. La dictadura continúa asediando, acechando, generando y procurando no solamente inestabilidad, sino hacer mano de la protección debida de estos, por lo cual hemos tomado medidas que anunciamos a través de un comunicado la semana pasada y quiero ratificar en el Parlamento. Uno, reiterar que Monómeros es y seguirá siendo propiedad de los venezolanos, no solamente titularidad, sino también administración, por lo cual hemos trabajado de manera intensa con los aliados, con el gobierno de Colombia, que además hay que agradecer el restricto apoyo a la causa democrática venezolana y la protección de estos activos. Lo segundo es la reestructuración, tanto de la Junta Directiva como de la gerencia, para poder precisamente cumplir con parte de lo que ha sido la normativa de nuestro hermano país, pero también para poder brindar mayor transparencia posible a los venezolanos. La solicitud de una auditoría externa también a la empresa, que solicitamos formalmente, como hicimos en el 2019, y luego la rendición de cuentas que ha llevado a cabo este año las distintas juntas directivas. Y adicionalmente trabajar de la mano con los aliados para poder facilitar el sostenimiento de la empresa de interés binacional, por supuesto. Por último, rechazar a la dictadura que durante años ha hipotecado a la nación, los ataques que ha tenido en contra del Parlamento y del gobierno encargado, y por supuesto avanzar con medidas que resguarden el futuro de los venezolanos. Muchísimas gracias. Secretario, por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, para hoy la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Segundo, debate en respaldo al accionar de la justicia internacional en la búsqueda de la verdad tras la detención de Hugo Carvajal, diputado perteneciente a la fracción del PSUV. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada. De lectura del orden del día. Primero, debate sobre el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar este debate, tiene la palabra, que tengo la lista de oradores de este punto, tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Miguel Pizarro. Junta directiva, colegas parlamentarios, ante todos un cordial saludo y mi agradecimiento por permitirme dirigirme a ustedes y a los venezolanos en esta sesión del día de hoy. Hace menos de una semana, el pasado jueves 16 de septiembre, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela
hizo público su más reciente informe detallado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. En esta ocasión, el informe se centró en el sistema judicial, una institución que, como ustedes saben y todos los venezolanos saben, forma parte de uno de los pilares que sostiene la dictadura. Es uno de los brazos políticos de persecución y de sicariato que mantiene el régimen como parte de su mecanismo de control social. El mandato de la misión contempla todo tipo de investigación sobre violaciones de los derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, hostigamientos, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y cualquier otro tipo de violación que hoy en día siguen siendo documentadas por esta misión y que siguen siendo parte de una investigación profunda que, al igual que la vez anterior, ha manifestado su preocupación ante la constante aparición de nuevos casos y además ante la profundización de la política de Estado y violación de derechos humanos. En este informe, diferente al informe del año pasado, en el cual se relataba con detalle tratos crueles, inhumanos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en este informe el foco está en el sistema judicial venezolano. Y esto, sobre todas las cosas, permite demostrar que en Venezuela, en un resumen de un par de líneas de lo que este informe transmite, no hay ninguna posibilidad de justicia, de verdad y de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el sistema ordinario. Con esta investigación queda demostrado una vez más que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el TSJ han negado la verdad, han negado la reparación, han negado la justicia, pero aún mucho más grave, demuestra que ellos han sido un factor fundamental en la violación de los derechos humanos y que no existe ninguna disposición para cambiar esa práctica. De igual forma, demuestra la complicidad de los funcionarios en la autoría y en la comisión de las violaciones de los derechos humanos y la impunidad que los ampara. Y los procesos penales no forman parte de los mecanismos para juzgar a la cadena de mando, ni siquiera a los funcionarios de alto nivel. En este informe se detallan prácticas que se han venido volviendo cotidianas y una práctica y una política de Estado por parte del régimen. En medio de todo esto, yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a las víctimas y a los familiares que han brindado su testimonio, a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, pero también a todos aquellos que dentro del sistema han venido colaborando en que esta verdad sea demostrada. Así como los policías nacionales demostraron que el Código 80 existía y el mundo supo el año pasado, en estas mismas fechas, que en Venezuela hay una orden y una licencia para matar. Así como el año pasado permitió saberse de las torturas de la DGCIM y de las torturas que existen en el SEBIN, permitió saberse de cada uno de los abusos físicos, este informe de hoy relata con mucho detalle cómo la justicia venezolana es parte de la violación sistemática de los derechos humanos, cómo la justicia venezolana es parte del encubrimiento de este tipo de violencia y cómo el aparato de justicia está en función del poder político y del sostenimiento político del régimen. A las víctimas, a las organizaciones, nuestro agradecimiento por su valentía, a los familiares, nuestro agradecimiento por su dedicación y por su esfuerzo, y que este tipo de informes, que estoy seguro que en el debate de hoy se seguirá profundizando, no se queden solo en una letra, no se queden solo en una palabra, que sean la única forma de construir y de pavimentar el camino a la justicia, que sea la única forma de que en Venezuela haya verdad, haya reparación y sobre todo no repetición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Pizarro. Tiene la palabra el diputado Casella. Adelante, diputado Franco Casella. Señor presidente Juan Guaidó, señores vicepresidentes, colegas parlamentarios, señores de los medios de comunicación social del país, venezolanos. Señor presidente, en mi carácter de vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tomo la palabra para presentar ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional y del país en el punto referido a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Más allá de los aspectos técnicos del informe, me propongo nutrir este debate con testimonios reales que son el mayor aval de los resultados recogidos en el mismo. Hace pocos días, estimados colegas, la opinión pública se conmocionó
ante la noticia difundida nacional e internacionalmente mediante video, en donde podíamos ver al general de división de la Guardia Nacional, Pedro Naranjo Suárez, podíamos ver cómo era obligado a regresar a los calabozos de la DIJESIN, contrariando la recomendación de sus médicos, luego de diagnosticarlo con un tumor cerebral y toda una serie de patologías graves. Esta privación representa otra violación de los derechos humanos del general, dentro de tantas violaciones que podemos ver y que son frecuentes, que sufren los miembros de la familia militar venezolana y sufren también los miembros de las familias de los presos políticos civiles. Muchas voces se elevaron en ese momento en protesta ante este atropello. Los familiares, medios de comunicación, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, el Parlamento legítimo, la opinión pública exigió la defensa de la vida y la oportuna atención médica y, en su caso, en pocas horas después el Tribunal Militar otorgó una medida cautelar, una medida que le permitía recibir la atención médica especializada. Vehículo oportuno para salvar su vida. Pero no es solo el general Naranjo que sufre estos atropellos. Dentro de los calabozos de la DIJESIN, del SEBIN, del Helicoide, de Ramo Verde, hay cientos de presos políticos padeciendo enfermedades graves y no se les permite recibir atención médica especializada. Cabe destacar que muchas de esas patologías son causadas por las secuelas de los tratos crueles, torturas recibidas, causa defendida vehementemente por este Parlamento y por quien les habla, causa de mi persecución y orgullo de mis 2 años en el exilio forzado. Hoy quiero elevar la voz por todos los presos políticos y sus familias, hombres y mujeres, civiles y militares, que viven un infierno dentro del mismo infierno y se niegan a ser un dato más dentro de una terrible estadística contenida en los informes de Naciones Unidas. Tengo que elevar la voz por los generales Baduel, Rodríguez Torres, Blanco Mora, Hernández da Costa, entre otros, pero también por los sargentos, por los tenientes, por los capitanes, como Ángelo Heredia, o el capitán Caguaripano, por los mayores, por los comandantes, como Marín Chaparro, coroneles, como el capitán de navío de la Sota. Merecen que levemos la voz por ellos, por los cientos de ellos, por sus familias, por sus condiciones de salud en estado de gravedad. Es de carácter de urgencia que sean evaluados y atendidos. Merecen medidas humanitarias que les permita salvar su vida, recuperar la salud y poder retornar a sus casas para abrazar a sus hijos. Pido su venia, señor presidente, para que 3 familiares de presos políticos, militares y civiles puedan dar un mensaje ante esta asamblea y el país. En primer lugar, la joven Loredana Hernández Barbosa, hija del general de la Guardia Nacional Hernández da Costa. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado Casares. Gracias. Señores diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, ciudadanos venezolanos, hoy hablo en nombre de los hijos de todos los presos políticos de Venezuela. A nuestros padres se les deben conceder medidas humanitarias por su estado delicado de salud. Yo soy Loredana Hernández Barbosa, hija del preso político militar general Héctor Armando Hernández da Costa, quien se encuentra detenido en los sótanos de la DIJESIN, en Caracas, Venezuela. Mi padre posee un estado grave de salud, entre lo que se puede decir pérdida de la visión, prostatitis tipo 2, tiene una válvula en su corazón por la formación de un foramen oval, así como también sufre de arritmia cardíaca. Además es diabético y tiene la patología del pie diabético. Mi padre tiene medidas cautelares de la OEA, así como una medida de liberación inmediata por parte de la ONU, la cual no ha sido cumplida hasta los momentos. Y hoy pido ante ustedes y ante todo el país, y lo digo desde mi posición de hija, que por favor tomen en cuenta el caso de mi papá, antes de que sea muy tarde.
Su vida está en riesgo. Requiere libertad inmediata, atención médica, medidas humanitarias. Y como mujer menciono el caso de Hermilandris Beatriz, presa política que se encuentra con un estado muy delicado de salud en el INOF. Hago un llamado al gobierno de Venezuela y especialmente a la mesa de negociación que se está llevando a cabo en México para que tomen en cuenta las medidas humanitarias para mi papá y para todos los presos políticos, civiles y militares del país. Entre los que puedo mencionar al teniente Alejandro Mogollón Velázquez, al general Alejandro Pérez Gámez, al capitán de navío Luis Humberto de la Sota, al coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, a Irto Hurtado Briceño, al teniente coronel Ikber Marín Chaparro, al coronel Rodríguez Doramos, al coronel Mejías Laya y a todos los que hoy se encuentran detenidos injustamente y ameritan que su salud sea atendida a tiempo. Nosotros, los hijos de los presos políticos de Venezuela, anhelamos tener el hogar que alguna vez tuvimos y queremos que nos devuelvan a nuestros papás. A continuación, señor presidente, pido su venia para otorgar el derecho de palabra a la doctora Kenny Molina, esposa del preso político civil doctor Javier Tarazona, directivo de la ONG Fundarredes. Con su venia, señor presidente. Adelante. Gracias, diputado. Molina, esposa de Javier Tarazona. Hoy le pedimos al mundo, a la comunidad internacional, a la ONU, a la CIDH, por favor intercedan por los presos políticos, por Javier, Rafael y Omar García. Ellos presentan un cuadro de salud complejo. Javier es un paciente hipertenso, hiperinsulínico y con una arritmia cardíaca bastante complicada que le eleva su frecuencia cardíaca, por lo cual toma bisoprolol en alto contenido de miligramos y esto puede ir destruyendo sus riñones. Además tiene problemas de hemorroides grado 2 y que este cuadro de salud se ve cada vez más afectado por la comida, por las condiciones en las que se encuentran allí en ese centro de reclusión. También pedimos por Rafael, el hermano de Javier, que ha perdido 10 kilos de peso por su problema de salud en el estómago y también se ve afectado por las condiciones alimenticias en las que viven y en las que se encuentran en ese sitio. Omar de Dios García presenta pie diabético, es un joven que padece de diabetes y tiene tumoraciones en su cuerpo. Hoy pedimos a la comunidad internacional, pedimos a la comunidad de las organizaciones que llevan los casos de derechos humanos, por favor interceder por estos jóvenes. Javier siempre ha creído en las instituciones venezolanas por cuanto todas las denuncias que se han hecho, que Javier ha hecho sobre la violación de derechos humanos siempre han sido registradas en Fiscalía, siempre se han llevado a Fiscalía y nunca ha acusado a nadie, solo solicita en cada denuncia que se aperturen investigaciones para atender a las víctimas de violación de derechos humanos. Para concluir la participación de los familiares de presos políticos, pido el derecho de palabra para la señora Molly de la Sota, hermana. Adelante. Mi nombre es Molly de la Sota y soy hermana del preso político militar, capitán de navío Luis de la Sota, a quien mantienen detenido preventivamente sin juicio desde hace 3 años y 4 meses, bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar llamada DGCIN. Mi hermano es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente sobre la Determinación de los Hechos del año 2020. Esta misión determinó que en su caso había habido desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria, torturas y tratos crueles e inhumanos y solicitó su libertad. A pesar de esto, a 1 año de esa solicitud, mi hermano en estos momentos está confinado en una celda con restricción de luz solar, le impiden la atención médica, tiene restricciones de visitas de abogados, de familiares, las cuales son 1 vez al mes.
y además de eso también le impiden servicios religiosos. No tiene actividades recreativas ni deportivas. Solicitamos a la plataforma unitaria que se encuentra en estos momentos dialogando en México y a la comunidad internacional que exija el cierre de los centros de tortura en Venezuela y que exija que se respeten los derechos humanos. No puede haber un diálogo mientras en Venezuela hay más de 300 presos políticos siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos como los de mi hermano. A diferencia del informe de la alta comisionada, quien sí tiene una misión desde hace 2 años en Venezuela, formada por oficiales de su oficina, donde se supone que tiene que decir lo que nosotros, las familias y las víctimas de violaciones de derechos humanos, hacemos la denuncia ante esta oficina, es que la señora Bachelet concluyó de que en Venezuela la justicia se había fortalecido y en parte gracias a su cooperación técnica. Habló de que el gobierno había cooperado con su oficina a pesar de que no los dejan ingresar ni en los centros de tortura como el que está en estos momentos mi hermano, y en su informe en ninguna parte aparece la palabra tortura. Este informe de la misión independiente no solamente menciona la palabra tortura, sino que lo hace más de 200 veces, porque eso es lo que está pasando en Venezuela, y desnuda lo que pasa en los tribunales. Estos jueces y estos fiscales son cómplices de crímenes de lesa humanidad, al igual que el defensor del pueblo, a quien también le hemos hecho llegar nuestras denuncias de todo lo que está pasando. Solicitamos a la plataforma unitaria de la comunidad internacional que exija el respeto de los derechos humanos antes de seguir en este diálogo que no va para ninguna parte sin la participación de la sociedad civil y tampoco sin escuchar el grito de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Señor presidente, para concluir, con un mensaje muy breve. Los presos políticos merecen una medida humanitaria, merecen salvar sus vidas y recibir atención médica especializada según su patología, y merecen la libertad para encontrarse con su familia. Nunca se podrá sanar las heridas profundas de la República sin una amnistía general que nos permita regresar al curso democrático e institucional del Estado de Derecho. Propongo que en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional se exija una evaluación independiente, inmediata, que evalúe el estado de salud de nuestros presos políticos para que sean atendidos. Pido que se gestionen las medidas humanitarias extraordinarias en favor de ellos y de su salud. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Franco Caselas. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. Hoy estamos en presencia de un debate interesante sobre la pertinencia y la eficacia de los informes de las misiones independientes internacionales de determinación de los hechos y de las comisiones que las Naciones Unidas establece para determinar esos hechos de violaciones de los derechos humanos. El régimen desestima todo este tipo de investigaciones y es bueno señalar que la labor de estas misiones independientes tiene una gran importancia porque son elementos, aportan elementos decisivos para los procesos judiciales como el que se lleva en la Corte Penal Internacional. Y es de recalcar que precisamente estas comisiones y misiones actúan bajo mandatos concretos de las Naciones Unidas para su labor de determinación y esclarecimiento de los hechos, de investigación de violación de los derechos humanos, de recopilación sistemáticamente de información sobre dichas violaciones y los actos que quebrantan las normas del derecho internacional humanitario, así como de determinación de las responsabilidades y la identificación de los responsables. Estas misiones son independientes y no pueden dar ni la impresión ni la apariencia de que favorecen a una de las partes sobre las demás. Está integrada por personas idóneas que han sido designadas por el presidente del Consejo de los Derechos Humanos. Y lo más importante de todo es que precisamente no han dejado de sacar informes independientes. El primero, el 27 de septiembre del 2019, la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, designó una misión independiente con un mandato de 1 año para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde el 2014.
viajaron de manera urgente para que se investigaran estos crímenes y de esta manera asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y tenían que presentar precisamente un informe al Consejo de los Derechos Humanos de la sesión correspondiente de ese año. El mandato fue prorrogado, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia social y de género cometida desde el 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Por supuesto que el régimen hace maniobras de todo tipo para crear una percepción internacional que todo está marchando bien, que tenemos aquí en Venezuela un sistema judicial independiente, y precisamente aprobó esa locura express de la espuria Asamblea Nacional de 5 leyes del sistema judicial, reformar 5 leyes del sistema judicial para crear una especie de complementariedad positiva y eludir tanto la competencia de la Corte Penal Internacional como estas actuaciones de las misiones independientes internacionales. Y la razón de su maniobra, porque Maduro y sus secuaces saben que estas misiones producen pruebas contundentes sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra que sirven para formalizar los procesos de justicia, para responsabilizar a los autores. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU igualmente ha emitido un informe pormenorizado, exhaustivo, completo, con base a una serie de entrevistas a víctimas y testigos. La alta comisionada señala que está preocupada justamente por la criminalización de las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en particular la persecución contra dirigentes sindicales y estudiantiles. Y muy importante es el llamamiento que le hace al régimen para que siga las recomendaciones contenidas en el anexo del informe de la comisionada Bachelet del cese inmediato de todas las persecuciones, intimidación por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. Es importante porque justamente la misión independiente elaboró otro informe el 25 de septiembre del 2020, y ese informe resultó determinante para la elaboración del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que presentó el 13 de septiembre del 2021. De hecho, el informe de la misión independiente del 2020 antes citado señala, y pido su venia, presidente, para leer lo que dice el informe, entre comillas, que tiene motivos razonables para creer que los actos y conductas descritos en el presente informe constituyen ejecuciones arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas a menudo de corta duración, detenciones arbitrarias, y que tales vulneraciones y violaciones dan lugar tanto a responsabilidad del Estado como a responsabilidad penal individual. Y señala que el Estado ha sido irresponsable al no impedir dichas violaciones, y que el hecho de que no investigue y lleve ante la justicia a los autores de esas violaciones da lugar por sí mismo a otro incumplimiento distinto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Cierro comillas. Este régimen tiene, colegas diputados, el premio Guinness en materia de violación de los derechos humanos y sobre todo de las obligaciones internacionales. Lejos de mejorar, sigue violando los derechos humanos. El informe de la misión independiente de la determinación de los hechos del... Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Señor presidente, colegas parlamentarios, he solicitado este derecho de palabra en la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional, única institución legítima con la que hoy cuenta Venezuela y la cual, por cierto, tenemos la obligación de defender para poder seguir luchando con firmeza por recuperar la democracia. He requerido, pues, hablar ante este honorable foro, en virtud de que recientemente se ha emitido el segundo informe completo de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el caso Venezuela. Este informe, señor presidente, deja ver con claridad cuáles son los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en nuestra nación. Y queremos dejar
precisadas algunas cosas que nos parecen vitales de cara al establecimiento de los hechos y de cara también a la remisión que a distintas instancias hemos realizado de este señalado informe para que continúen con el conocimiento del enjuiciamiento de los delitos o crímenes aquí cometidos. En primer lugar, señor presidente, colegas parlamentarios, debemos destacar que el informe se refiere a un asunto vital, que es la complicidad absoluta y completa de jueces y fiscales del Ministerio Público, así como del resto de los operadores del sistema de administración de justicia en lo que respecta a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ellos, los operadores de justicia, los jueces, los fiscales, funcionarios policiales, son cómplices directos de la comisión de crímenes de lesa humanidad y no pueden eludir su responsabilidad frente a la historia, pero tampoco frente a la justicia internacional. No caben pues como excusa órdenes superiores para justificar la comisión de un hecho punible. Da cuenta el informe incluso de que el propio Tarek William Saab, una persona que defiende al régimen ante la Corte Penal Internacional, ha pretendido ocultar o manipular pruebas para favorecer a la dictadura criminal y a los responsables directos de los hechos de los cuales hoy son responsables y por los que se está investigando a los mismos. Asimismo, señor presidente, podemos ver en el informe que se establece con claridad que en Venezuela se cometen prácticas de tortura nazi contra quienes son privados injustificadamente de su libertad, más allá de tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, desapariciones forzadas, además de amenazas y grave daño físico, psicológico y moral contra las familias de los perseguidos políticos para que con ello también se pueda presionar a los mismos y puedan entregarse o hacer falsas delaciones, etcétera. De tal manera que se evidencia pues la comisión de distintos crímenes de lesa humanidad y una ausencia absoluta de justicia. Este hecho, el hecho de que no hay justicia en Venezuela, no puede ser subsanado por ningún acuerdo, por ninguna forma entre partes que pueda simplemente sustituir el ejercicio de la justicia. La justicia simplemente en Venezuela no existe y esto ha quedado absolutamente evidenciado. ¿Qué corresponde ahora, estimados colegas? Corresponde que la Corte Penal Internacional actúe de inmediato y ordene de manera definitiva la apertura de la investigación por el caso Venezuela 1, habiendo quedado meridianamente evidenciado que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático, que estos son ordenados desde la máxima autoridad que hoy usurpa el poder en representación del Estado, que estos crímenes además no pueden ser juzgados en Venezuela porque no hay justicia, y repito, esto no tiene forma de suplirse con nada, bajo ninguna circunstancia. Mientras haya jueces y fiscales del Ministerio Público en nuestro país, estos jueces y fiscales que son directamente responsables de estos crímenes, no se puede establecer la posibilidad alguna de que en Venezuela exista justicia y reparación o resarcimiento para las víctimas. Todos estos requisitos son, por cierto, condición sine qua non para el establecimiento de una verdadera justicia transicional en el país, que tiene que establecerse para también tener, obviamente, la garantía de no repetición de estos terribles y atroces crueles. Es así pues, señor presidente, estimados colegas, que nosotros ya hemos remitido este informe a la Unión Interparlamentaria. La vamos a remitir inmediatamente que sea aprobada acá este debate en la Cámara a la Corte Penal Internacional, aun cuando sabemos que la propia misión de verificación de hechos ya ha realizado lo propio, pero es importante también remitirla al resto de los organismos internacionales. Finalmente, estimados colegas, con el compromiso que siempre hemos tenido con las víctimas y el agradecimiento, por supuesto, a sus valientes abogados y defensores, nosotros no nos vamos a rendir hasta que en Venezuela reine la justicia, porque nuestra meta es sustituir la Venezuela de la venganza por la Venezuela de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Solórzano. Con esto concluimos el debate. Siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día, ciudadano presidente, es el número 2.
establece lo siguiente: debate en respaldo al accionar de la justicia internacional en la búsqueda de la verdad tras la detención de Hugo Carvajal, diputado perteneciente a la fracción del PCV. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Doctor Carlos Poparoni. Presidente de Junta Directiva, colegas parlamentarios, hemos pedido este derecho de palabra para hablar lo que desde el pasado 9 de septiembre se ha hecho noticia no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hablamos específicamente de la captura con intenciones de extradición del general Hugo Carvajal en tierras españolas. El general Hugo Carvajal ha sido acusado de narcotráfico, blanqueo de capitales y de ser uno de los enlaces en la relación de la FARC con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que estamos viendo con este proceso, con esta captura, es que cada vez más se demuestra ante el mundo que Nicolás Maduro es parte del crimen organizado. Que hoy el poder en Venezuela está secuestrado por una organización que no solamente delinque con el narcotráfico, sino que además ha apoyado al terrorismo, que se ha dedicado a robar los intereses de los venezolanos, pero que también hoy se convierten en una de las más grandes amenazas que ha visto nuestro continente en su historia. El general Hugo Carvajal, quien es solicitado por autoridades de los Estados Unidos, desde el año 2014 ha estado evadiendo la justicia. Y si bien no es el único proceso que está hoy en cuanto a la extradición, a una solicitud de extradición, es uno de los procesos más importantes, junto con el de Alex Saab, que los venezolanos estamos viendo y que esperamos nos puedan dar algo de justicia de la que tanto ha estado reclamando nuestro pueblo. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, hemos dicho que cueste lo que cueste, conseguiremos la justicia para todos los venezolanos. Y esta extradición y esta captura deben verlo no solamente los venezolanos, sino aquellos que han estado protegiendo y que han ayudado a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder como una amenaza, pero más que una amenaza, como lo que les va a pasar a ellos en sus vidas, a menos que entiendan que la libertad de Venezuela es necesaria, que todavía le quedan algunas pequeñas ventanas para poder ser libres, que lo único que les puede asegurar Nicolás Maduro es que terminen, al igual que Hugo Carvajal y que Alex Saab, en una cárcel de 2x2 vestidos de naranja el resto de su vida. Que no crean los Gorrinos, los Amarc o los hermanos Morón Hernández y muchos otros que podrán escapar de la justicia por muy largo tiempo. Que la justicia podrá tardar, pero que los venezolanos nos llegará la justicia y que más temprano que tarde podremos regresar a una Venezuela en la que todos estos delincuentes terminen presos y que nosotros tengamos las libertades que tanto se nos han escapado. Es todo. Muchísimas gracias, presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Poparoni. Ya la palabra a la diputada María Concepción Mulino. Presidente y demás miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. El ex jefe de inteligencia del gobierno venezolano, Hugo Carvajal, está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas. Se presentó el día de ayer, 20 de septiembre, ante el Juzgado de la Audiencia Nacional de España por diligencias previas que hay abiertas en su contra por terrorismo, a fin de ejecutarse su entrega a Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas, de armas, tras su detención en horas del jueves en Madrid, después de pasarse casi 2 años prófugo de la justicia. El Tribunal Supremo Español ha desestimado el día de ayer la medida cautelar solicitada el pasado 16 por sus abogados para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno español del 3 de marzo del 2020, en el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos. El tribunal indica que nada hay en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una petición de medida cautelar y que tampoco se alegan nuevos argumentos respecto a los planteamientos en una petición de suspensión cautelar formulada en el 2020 que ya había sido rechazada por la Sala en mayo de ese mismo año.
El auto del tribunal recuerda que la pretensión ahora accionada debe examinarse dejando constancia que en el presente recurso se procedió ya a una petición de medida cautelar, que fue decidida en auto del 28 de mayo del 2020, en el que se denegó la suspensión de la resolución impugnada, al considerar que conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala de la Audiencia Nacional Española para supuestos similares, la entrega de ciudadanos a los que se han declarado la procedencia de la extradición ya había sido declarada por el Tribunal del Orden Penal, que en el presente caso había acordado la prisión preventiva. De ahí que al momento de dictarse la resolución, el recurrente se encontraba prófugo de la justicia e ignorando su paradero, lo cual dificultaba la ejecución del acto impugnado, y el riesgo era precisamente al contrario al invocado en el favor de la medida cautelar, es decir, que se frustrara la ejecución de dicho acto, es decir, la entrega y la extradición a Estados Unidos. Además, señala la Sala que no llega a comprender la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución de orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida en el auto antes mencionado y sin que se invocara peculiaridad alguna de las circunstancias de la que se pudieran deducir esa preliminar revocatoria de ese auto. Por lo que el ex jefe de inteligencia del gobierno venezolano, Hugo Carvajal, más conocido como el Pollo Carvajal, ya se encuentra en prisión en Madrid y España a fin de proceder a ejecutarse su entrega a los Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de tráfico de droga, de tráfico de armas, tras que fuera detenido al pasarse casi 2 años prófugo de la justicia. Esperamos así que esto sea el inicio de una verdadera justicia transicional donde ante instancias internacionales que no se puedan conseguir dentro del país una justicia que no se encuentre corrompida por el régimen, se logre ante estas instancias internacionales una verdadera justicia transicional que tanto esperan los venezolanos. Una verdadera justicia y no la impunidad ante tantos delitos que han sido uno de los principales detonantes de tanta destrucción y deterioro, no solo de las instituciones, sino de la economía y de la infraestructura en Venezuela. Presidente, compañeros diputados. Muchísimas gracias, diputada. Para concluir el debate, el diputado Ismael García. Buenos días, colegas parlamentarios y parlamentarias. Buenos días, señor presidente Juan Guaidó. He querido solicitar y hacer uso del derecho de palabra, como en efecto lo estoy haciendo, para hablar de un tema en el cual no debemos nosotros de dejar de opinar, de pronunciarnos, porque fue precisamente en el seno de esta Asamblea Nacional, en los 2 últimos periodos, donde estuvimos trabajando el tema de la investigación sobre cómo operan en Venezuela y han operado los grupos criminales que se han dedicado al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado y a la violencia. Denunciamos desde hace mucho tiempo atrás al señor Hugo Carvajal Barrios, cuando este era jefe de inteligencia del presidente Chávez. Agotado todas las instancias nacionales, fuimos entonces a las instancias transnacionales. Luego de ser mayoría en la Asamblea Nacional a partir del año 2015, se pudo dar un debate en el seno del Parlamento y en la cara del señor Carvajal y de todos sus colegas parlamentarios. Allí nosotros le dijimos las cosas como eran, mostrando los documentos, las pruebas originales expedidas por 2 tribunales de la justicia transnacional, como es la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y como lo es un gran jurado de Nueva York. Allí se demostró que el Pollo Carvajal está no solamente involucrado como inicialmente lo hizo con Walid Maclé, apoyando a los grupos de narcotráfico, sino que el Pollo está sancionado como narcotraficante en esa Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Bueno, este señor en una oportunidad salió, puso un tuit, él dijo que él apoyaba un cambio en Venezuela, pero todas esas cosas que él ha hecho es lo mismo que está haciendo en este momento en España, que es una manera de ganar tiempo para ver cómo evade la justicia. Se ha fugado en 2 oportunidades de la justicia española. Ayer la Audiencia Nacional lo recibió y allí dijo algunas cosas que se saben solo porque él
en las primeras horas de la madrugada envió una carta al diario ABC donde dijo que hablaría de Pedro Sánchez, de Podemos, de Raúl Morado, el ex embajador de Zapatero en Venezuela, y pare usted de contar. Dijo incluso públicamente que hablaría de aquel grupo otrora terrorista ETA, del cual se dijo que en oportunidades estarían algunos de sus miembros en Venezuela. Bueno, pero a los venezolanos nos importa saber que un señor que manejó la inteligencia, que conoce toda la información de los hechos de corrupción, que además está acusado de ser uno de los jefes principales de uno de los carteles más poderosos como es el cartel de los soles, que tiene socios que aún están formando parte de esa estructura criminal que está instalada en el Estado venezolano, pues la Asamblea Nacional no puede, como yo sé que no lo hará, quedarnos en silencio y no decir ni opinar nada sobre este asunto. En consecuencia, creo que es necesario y pertinente, señor presidente, que usted designe una comisión parlamentaria para que respalde, impulse y además mantenga informado el país sobre los hechos que están en desarrollo y lo que está ocurriendo, porque a pesar de que el Pollo Carvajal ha pretendido nuevamente pedir que les revisen, el asilo, ya eso fue denegado. También ha pedido a la Audiencia Nacional de España que paren su extraditación a los Estados Unidos. Bueno, eso también fue denegado. Fue detenido momentáneamente mientras él dice lo que va a decir. Pero esto no es sino una manipulación de la abogada María Dolores Argüelles, que lo asiste en nombre del ex juez Baltasar Garzón, que en otrora oportunidad de la vida fue un luchador anticorrupción y hoy se ha convertido en el defensor de los más grandes corruptos del mundo, como lo es Alex Sack en Cabo Verde y el Pollo Carvajal allá en España. Urge entonces que nosotros impulsemos, respaldemos todas las gestiones a que fuese necesario o a las que sea necesario, para que desde el Parlamento Nacional también levantemos nuestra voz de repudio a esta situación vergonzosa de la que estos señores que han dirigido desde el Estado y han utilizado el poder para enriquecerse con el crimen más abominable, más detestable como es el narcotráfico y el terrorismo, y entonces todavía se hacen llamar revolucionarios. Y eso tiene que aclararse, y para eso el Pollo debe ser extraditado a los Estados Unidos. Hay quienes dicen que el Pollo no es de él, como dijo Diosdado Cabello en estos días. Bueno, yo no sé de quién será Diosdado. En tal caso, el Pollo sabe más y mucho más de lo que nosotros no nos imaginamos, pero que tú también sí lo sabes. Y por eso es necesario entonces, señor presidente, que dejo esa propuesta en la mesa de la designación de una comisión de usted para que inmediatamente nos aboquemos a ayudar en todos los terrenos que sea necesario en el campo internacional a esta lucha que el mundo da contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado García. Con eso se concluye la materia por lo cual fue convocada la sesión del día de hoy y se convoca para el día martes siguiente. Muchas gracias, diputados y diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.